Me recuerda como las biografías que decían en los anuarios cuando uno salía de cuarto medio. Ah, qué risa. Bien, bien, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Oye, Eduardo, bueno, la Cuéntame. idea de esta entrevista es hablar sobre la cultura de la izquierda universitaria, pero se nos hace imposible no tocar algunos temas un poco más faranduleros sobre tu vida, que tienen que ver con dos cosas. Primero, con este debate con Axel Kaiser, que de vez en cuando siguen saliendo clips en algunos, qué sé yo, redes sociales o Instagram, digamos, del mundo más libertario, eh, y que tiene un montón de visitas ese debate que tuviste con Axel, no sé hace cuántos años ya, pero un montón de visitas en YouTube. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vives hoy? Mira, realmente yo no he tenido solo un debate con Axel Kaiser. Yo tuve en el curso de, yo te diría que un año y medio, tuve tres debates con Axel Kaiser. El primero de ellos fue, bueno, cada uno tiene su propia historia, pero uno fue cuando los obispos en el año 2011 publicaron una carta pastoral. Él originalmente la había tratado de manera súper vilipendiosa por el Mercurio, en una especie de columna, creo que él tenía permanente en esa época en el Mercurio. Tal vez me equivoco y fue simplemente una carta, pero me parece que era una columna que tenía un tono medio de editorial. Y con un grupo de amigos nosotros le contestábamos, en fin, pero la cuestión es que al final un grupo de estudiantes, creía yo, organizaron un debate en que nos invitaron a mí y a otro amigo que había escrito conmigo en esa época, Claudio Alvarado, nos invitaron a un debate. Bueno, en fin, la cosa es que termino yo sentado a la mesa con Axel Kaiser. Eh, y es difícil debatir con él porque es como un debatidor profesional, un tipo muy preparado como para algo así como el arte de la disputa, ¿cachai? Yo en esa época estaba full dedicado a la cuestión académica y no tenía ninguna participación política de ningún tipo todavía, como tuve después. Eh, y yo diría así imparcialmente que barrió conmigo todo lo que se puede barrer en términos como de debate, ¿cachai? Yo creo que, mira, yo siempre tuve la sensación en esa discusión de que mientras la conversación se mantenía así como en torno a cuestiones como generales de justicia, eh, yo creo que yo me manejaba mejor que él, de hecho. Como qué es la justicia, cuestiones así como bien abstractas. Pero Axel es una persona que muy rápidamente te arrastra con una marea de números y ahí es imposible, porque además te deja muy mal, porque dice cosas así como, bueno, tú sabís, qué sé yo, como cuántos millones de dólares le cuesta a Chile al año, como mantener la red de cualquier cosa, ¿cachai? Te dice así como maneja cifras de todo. Yo a, a ese nivel, si yo tengo como nociones generales de los números con que se maneja el Estado, pero si me preguntáis cuántos millones de dólares cuesta la reforma tributaria, no voy a tener idea, ¿cachai? Y como él lleva la discusión para allá, te deja simplemente como un ignorante. O sea, y en esas materias yo lo reconozco, así, yo era un ignorante. Bueno, la cuestión es que poco tiempo después hubo otra que organizó como Solidaridad UC con Isamit y la Karina Delfino, los cuatro. Axel, digamos, y ahí era un poco como Axel y Julio Isamit hicieron una especie como de fuerza común y yo quedé al lado de la Karina Delfino, que era como militante socialista, y yo quedé así como en el lado zurdo una vez más. Y la última fue esa que es la que más se viralizó, que es una que organizó el Centro Estudiante de Arquitectura. Pero ahí yo ya iba como conociendo a Axel, teniendo en la espalda estas otras conversaciones. Y mira, yo en esa discusión yo no me sentí mal. Mientras yo la tenía, yo sentía que yo tenía la razón en todo. No lo digo de arrogante, o sea, yo quiero decir, yo estaba convencido de lo que yo estaba diciendo. Y después cuando vi el video, sentí una vez más que, o sea, las artes escénicas que domina Axel son demasiado superiores a mi capacidad de argumentar. Así que yo una vez más le tengo que conceder a él la victoria en ese debate. 3 de 3. 3 de 3. 3-0.
3-0, completamente 3-0, sí. Pero bueno, ¿Y está bien. volverías a debatir con Axel Kaiser o no? ¿Cómo? ¿Volverías a debatir con Axel Kaiser? Sí, o sea, yo volvería, debato con quien me ponga, porque ahí realmente esto puede sonar así como medio cliché, me da lo mismo como perder un debate, en el sentido de que no voy como a mostrarle a nadie que yo soy más bacán que otra persona, ¿cachai? Yo voy a contrastar puntos de vista y me parece que Axel es un tipo que es súper interesante de escuchar, sabe un montón. Yo estoy en desacuerdo como con los puntos de vista generales de los que él parte, pero, pero los enemigos de Axel en muchos sentidos se parecen a los míos y grosso modo yo creo que es una contribución él a la esfera política chilena, ¿cachai? Sí, no, yo seguiría conversando con él y debatiendo si es que es necesario, y peleando, de lo que sea. Oye, y la funa que te hizo Rolando Jiménez, ¿cómo fue eso? No, eso fue atroz. Fue atroz y fue muy sucio, muy sucio. Esto fue otra vez yo pagué, también hay una especie de noviciado, así como mi inocencia, porque a mí me invitaron, yo recibí una invitación de la Comisión de Familia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a exponer sobre la diferencia entre como, como lo que es una familia basada en el matrimonio y lo que es una familia basada en la convivencia, en convivientes. Yo en esa época había estado trabajando en la encuesta Bicentenario, tenía un montón de datos y fui simplemente como a mostrar cifras sobre cuáles son los niveles como de satisfacción de las personas por un lado y los niveles como de desempeño de los niños por otro lado, comparando matrimonios con convivencia. Eh, y no, nunca, porque se estaba debatiendo en ese momento que se iba a modificar como la estructura de prelación para igualar a efectos de adoptar niños, igualar a las parejas matrimoniales con las parejas de convivientes, lo que se habían afectado al AUC. Y yo, torpe de mí, no entendí la vena política que tenía esta cuestión y que lo que estaba en juego era el movimiento LGBTQ más H y las letras que uno les quiera poner, ¿sí? Entonces cuando yo llego a exponer y yo simplemente iba a mostrar que los niños criados por pareja de conviviente tienen peores indicadores de violencia, de deserción escolar, de todo, pero yo estaba como genuinamente comparando niños criados por convivientes versus niños criados por matrimonio. Y no noté que lo que estaba de trasfondo era una discusión para igualar a las parejas homosexuales con las parejas heterosexuales. Entonces, toda la exposición que yo hice era como una gran acerruchada de mesa al proyecto que tenía Rolando Jiménez, que estaba ahí metido en la sala y que también estaba invitado a exponer. Pero bueno, yo entre todos los actos de candor y de inocencia mío, yo apagué mi celular. Yo entré a la sesión de la cámara con el celular apagado. Y cuando salí, yo sintiendo que lo había hecho también fantásticamente, como que enciendo mi teléfono y tenía un montón de mensajes y el primero que leo es de un amigo que me dice: amigo, ¿qué dijiste? ¿Por qué eres trending topic? Y yo así como, oh God, ¿cachai? Y claro, y me pongo a ver mi Twitter. Yo en esa época era como tuitero constante. De hecho, yo dejé Twitter después de eso. Tenía como, bueno, no así, no era como un tuitero influyente, pero tenía, no sé, 1500 seguidores, una cosa así, creo, no sé, bueno, de ese orden. Y ese día alguien se había muerto, no me acuerdo quién, pero se había muerto algún famosillo y estaba lleno como de gente a la que yo no conocía diciendo como: Dios, como llévate a Eduardo Galás y devuélvenos a este tipo, ya ni me acuerdo quién era. Y yo me pongo a revisar y claro, y el Móvil H había tuiteado un montón de citas supuestas mías, completamente inventadas, en las que yo decía unas cosas así, pero aberrantes. Me acuerdo que había una que decía como: es preciso evitar a toda costa la adopción por parejas gays o parejas pobres, una cosa así. Como unas bolas así, pero bestiales.
Y yo veo esto y estaba así como choqueadísimo, como no entendiendo. Si yo, obviamente, era un montón de citas de cosas que yo no había dicho. Y a la salida del congreso yo encaré a Rolando Jiménez. Y le digo así como, oye, mira lo que tu organización me está atribuyendo, son puras cosas que no dije. Y él me dice, todo lo que tú expusiste, o nada de lo que tú expusiste, contribuye a la causa del matrimonio igualitario, una cosa así me dice. Yo digo, así como ya está bien, o sea, puede ser que lo que yo diga no contribuya a tu causa, pero ¿por qué me inventan frases? Y él me dice así como, no, porque de lo que tú dijiste se deduce que piensas esto. Y yo le digo así como, no, o sea, no pienso nada de esto, borren eso. Y él se negó así como reconociéndome ahí en mi cara, que sí, que habían inventado frases, eh, pero que no, pero que no las iban a borrar. Claro, y yo había sido así como escracheado, como dicen los argentinos, por el Móvil H, una organización gigante. Y un poco para mi suerte, yo diría, había un montón de gente que es progre, diría yo, con la que yo había compartido en el NAU, justamente en la Universidad Católica, gente de izquierda, centro izquierda, según el lugar, y que me prestaban ropa y decían así como, conozco a Eduardo Galaz, es imposible que haya dicho esto, como no porque no lo piense, sino porque esta frase es demasiado estúpida, ¿cachai? Y mucha gente que decía, sí, estar en desacuerdo conmigo en un montón de temas, pero que sabían que yo no era alguien de opiniones así de burdas y así de tontas, ¿cachai? Pero fue muy desagradable, estuve todo el viaje de vuelta de Valparaíso a Santiago, como defendiéndome, como desmintiendo frases, como dando explicaciones. Fue muy, muy desagradable. Yo diría que ese fue el último momento en el que yo usé Twitter realmente como para difundir ideas. Pues fue muy, muy molesto. Y de ahí en adelante yo nunca le perdoné al Móvil H eso. O sea, me parece una organización que más allá de que no comparta la causa, me parece absolutamente sucia en su manera de operar. Así como ya no les creo nada de lo que dicen, de lo que no dicen, no, nada. Y cada vez que Rolando Jiménez va nuevamente a candidato a algo, yo lo busco y me regocijo en los últimos lugares que saca en las elecciones a concejal por renca, ¿cachai? No sé, cualquier cosa, siempre me parece espectacular el bajo respaldo que tiene el personaje, lo encuentro siniestro. Wow, buena anécdota. O sea, te funaron. Sí, me Cuando de hecho funaron. no eran tan comunes las funas, hoy día son más comunes, pero en esa época no era algo Sí, tan ahora, común. duró 24 horas o menos, ¿cachai? O duró, en fin, si salí del Congreso a las 7, hasta el día siguiente me seguían llegando insultos, pero bueno, yo me había dedicado a desmentirlo todo, ya me quedé callado y 2 días después ya nadie se acordaba y por supuesto pasó olímpicamente desapercibido, pero en el momento es muy desagradable cuando tú tienes gente literalmente pidiendo que te mueras, que esté insultándote de todos modos. No, porque además te voy a pasar el rollo como que va a durar para siempre, o que va a escalar Claro, quizás tanto más en el fondo. claro. Como el temor al presente de la funa debe ser bien espantoso. Sí. No, sí fue muy desagradable, muy desagradable. Oye, Eduardo, y bueno, y viendo como también un poco tú mencionaste ahí en un momento que tenías amigos del NAU, y en el fondo, bueno, yo me acuerdo cuando éramos compañeros en la universidad, no me acuerdo qué año salió el NAU, pero tiene que haber sido como el 2007, 8, 2008, 2008. 2008, y que nació en sociología, de hecho, ¿no? Mira, nació, yo te diría que fue la prolongación de una organización de dudosa institucionalidad que surgió, que se llamó CEUC. En un momento en que había muchas movilizaciones estudiantiles, la FEUC era gremialista y la FEUC gremialista estaba como metiendo debajo de la alfombra toda la movilización estudiantil, ¿cachai? Y entonces en ese contexto se armó como una organización de estudiantes medio paralela, que era como de izquierda, pero el principio no era ser de izquierda, sino que era como, loco, se está moviendo mucho el mundo estudiantil y la política estudiantil, no puede ser que la Universidad Católica esté al margen, ¿cachai? Y eso se llamó CEUC, como Coordinadora de Estudiantes de la Universidad Católica. Como armando asados, en el fondo. Claro.
Y yo te diría que de esas asambleas de la CEUC nació la NAU en esa época, porque la Nueva Acción Universitaria era en femenino, después le cambiaron el artículo y masculinizaron a la NAU de esos tiempos. Sí. Sí, yo me acuerdo que hubo una elección ahí que no me acuerdo de qué era, creo que iba Crispy incluso, no sé. Sí, pues, la Yo voté CEUC. por los gremialistas. Sí, pues creo que era la FEUC, sí. Y yo Sí, voté por la los CEUC. gremialistas y como que dije que voté por los gremiales. Y un compañero de sociología me retó y me dijo como, pero ¿para qué eres tan pendejo? Así como, porque ya hay como la contra, somos sociólogos, y como que este es como el movimiento de los sociólogos. Como que fue como en ese tono. Sí, pues. Fue como, ¿quiénes son esos gallos? Yo no tenía idea que eran el NAO, como que cachaba que eran de ahí y me dio lata votar por ellos nomás. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo esta cultura de la izquierda en la católica, que hay hartas izquierdas en la católica y han ido evolucionando también en el tiempo. ¿Cómo Sí, nace el NAU? Para los que no saben, el NAU es como el padre, digamos, de lo que es hoy día Revolución Democrática, digamos, claro. como los gremialistas a la UDI, por así decirlo. Entonces, háblanos un poco de cómo nace el NAU, cómo fue evolucionando el NAU en el tiempo y qué cultura tiene en términos políticos, qué visión tiene el mundo, por qué nacen, cuál es su propósito, digamos, como de inicio, y también de otras izquierdas que tú fuiste viendo en estos 10 años también de profesor en sociología. Mira, a ver, súper interesante intentar hacer un panorama, no sé si lo vamos a lograr, pero a ver, lo primero que yo tendría que decir es que la NAU cuando nace no es la izquierda en la católica, ¿ya? No es, al menos no es la izquierda lo que nosotros llamaríamos izquierda universitaria. Habría sido en cualquier otra universidad de Chile literal, así yo creo que en cualquier otra universidad de Chile, quizás excluyendo 3 o 4 universidades privadas como del barrio alto, habría sido la lista de la derecha, no la de la izquierda. Eh, y existía entonces, porque era una especie de centro-izquierda que articulaba a dos grupos que en esa época existían y eran relevantes y que ahora supongo que no son relevantes en ninguna parte, y que eran la democracia cristiana universitaria y la juventud socialista, más un montón de independientes de centro izquierda o de izquierda más o menos intensa, pero que estaban movidos por la politización de la universidad. Esa era como la bandera, en una época en que el movimiento gremial tenía como tesis central la despolitización de los cuerpos intermedios, entre ellos la católica, o sea, las universidades, ¿no? Entonces, mientras el movimiento gremial explícitamente declaraba la necesidad de despolitizar la universidad y se concebía más o menos como una organización de bienestar, así como preocupados como de armar paseos, de provocar, o sea, hacían cosas muy buenas también los gremiales, ¿no? Pero a nivel participar políticamente, como herederos medio acríticos de Jaime Guzmán que eran, despreciaban completamente la actividad política propiamente dicha y les parecía que era impropio que la FEU se pronunciara sobre cualquier cosa que no fuera estrictamente interna de la vida universitaria, y tenían de hecho un montón de discusiones que ahora podrían parecernos así rarísimas y como medio bizantinas acerca de qué cosa estaba dentro de la competencia, si era correcto o no era correcto que la FEU se pronunciara sobre no sé qué temas, en fin, bueno. Ahora, existía una izquierda dura que era decadente, es poco decir, ¿ya? Que pasó por muchos estadios. Me acuerdo una época que se llamaba Frente de Estudiantes Democráticos. Había gobernado una especie de izquierda también antes de los gremiales bajo el nombre de K3, y que se disolvió como con escándalos de corrupción, en que en los debates les gritaban como devuelvan la plata, y ellos sabían que era verdad que se habían robado. Era una cosa así, pero insólita, y que tenía alguna presencia, sobre todo en humanidades y en ciencias sociales, pero una presencia muy decadente, así como que la marca de esa izquierda era como estar borrachos en los patios, ¿cachai? Pero políticamente eran completamente estériles y muy
anárquicos internamente, muy peleados, y lo que el NAU o la NAU entonces tuvo como gran hito, yo te diría, es que era muy serio como grupo de organización. Miguel Crispi, que fue el primer presidente, era un tipo serio, un tipo que transmitía, yo te diría que más allá de, digamos, no era nada parecido a un radical de izquierda, pero para nada. Yo te diría que de hecho se izquierdizaron un poco Era muy concertación en el fondo. completamente concertación, completamente, y con toda la marca de la vieja concertación, digamos, no de la concertación de ahora, eran así. Yo creo La que noventera. la noventera, exacto, exacto. O sea, de hecho, líderes así, pero notables de esa época son Nacho Zafirio, que después se hace demócrata cristiano, pero es como del ala también como más conservadora de la democracia cristiana. Cuando arman esta cosa que llamaron cardumen, estaba Joaquín Walker del mismo mundo, José Maritano, todos eran demócratas cristianos, pero no tipo Yasna Proboste, sino más bien de la órbita como de Eduardo Zafirio, Sergio Mico, Nacho Walker, ¿cachai? Soledad Alvear, Gutenberg Martínez, era como, es el mundo en el que se movían los líderes principales, yo te diría, del NAU, del ala humanista cristiana y el ala socialista. Ahora, para mucha gente diría Sergio Mico es un revolucionario en todo caso, ¿eh? Puede ser, pero como por el rol que le tocó encabezar y Sí, porque un no lo tema conoce. comunicacional también. Claro, o sea, le tocó estar en esta organización que es el Instituto de Derechos Humanos, pero en el que él está aliado como con Carlos Frontaura en esa organización, como para hacerle contrapeso como al Partido Comunista, ¿cachai? Sí, o sea, ya, para la gente que lo ve como vocero y denunciando las violaciones de derechos humanos en el gobierno de Piñera contra los manifestantes, claro, les debe parecer que es un revolucionario, pero si conocieran la interna del Instituto de Derechos Humanos, comprenderían que Sergio Mico es lo más parecido que tienen a un potencial representante de ellos mismos en una organización como esa, ¿cachai? Un tipo que es súper sensato, muy moderado, demócrata, que no te va a avalar nunca la violencia como método de acción política, pero seriamente, súper como conservador en muchas materias. Yo me acuerdo que en el café de la cooperativa le decían como Monseñor Mico, ¿cachai? Sí, no, en fin. Bueno, pero eso era como, esa era, yo te diría, una centro izquierda muy tradicional, y en esa época en la católica había estas fuerzas, había como una izquierda ultrona, inorgánica y bastante, como te digo, decadente culturalmente. Había esta centro izquierda que tenía una cultura muy seria de participación política, de gestión responsable, y no desapareció planta, ¿cachai? O sea, se hizo una cosa muy seria. Yo te diría que más seria políticamente que cualquier cosa que yo le viera a las gestiones del movimiento gremialista, que a mí en general también me parece serio, pero que en esa época era como era como demasiado pintoresco y demasiado centrado en el carrete. Era como súper zorrón, sí, pero completamente zorrón. Y esa lógica así como del carrete, del paseo a la nieve, y como eso era mucho menos serio que un NAU que te venía a hablar así como de los grandes temas del país, ¿cachai? Tirar como rollo. Bueno, ahora, rápidamente, el NAU estuvo en el poder años. No recuerdo ahora cuántos, pero deben haber sido 6, 7 años consecutivos. O sea, hubo muchos estudiantes que estoy seguro de que entraron y salieron de la universidad con la FEUC bajo el control del NAU. Y en los territorios también, o sea, tenía una preponderancia pero gigantesca en la organización de la Católica, en los años del movimiento estudiantil, en fin, era como en ese tiempo. Y ese periodo le permitió faccionarse y distinguirse internamente estos grupos que eran como más de centro izquierda con otros que eran de izquierda más dura, y entonces surgió una izquierda dura en la Católica, más seria que la que había habido a principios de los 2000 y fines de los 90, y que fue la que después se articuló como Crecer, UC, y cuando se alían como el FEL con la UNE y estos grupos así. Y yo te diría que esos dos organizaciones tenían hasta el movimiento estudiantil del 2011 culturas muy distintas, pero que el movimiento estudiantil del 2011
presionó al NAU a izquierdizarse muy rápidamente porque le cayó un poco accidentalmente, a mi juicio, el rol de vocero del movimiento estudiantil al presidente de la FEUC, ¿cachai? Que en ese momento fue Giorgio. En ese momento es Giorgio Jackson, claro. Giorgio, yo estoy convencido, tú tomas al Giorgio Jackson del año 2010 y si lo trajeras sin ninguna transformación abrupta, lo trajeras ahora, sería un tipo más cercano a Evópoli que a Revolución Democrática. Ser un gallo así como de un perfil, era como de los momios del NAU, pero no porque fuera conservador, que no lo era, sino como por tecnocrático, así como rollo medio Andrés Velasco, gallo que estudiaba ingeniería, pero que yo te diría que como lo mismo que Checopar lo molestaban porque había estado vistiendo camisetas naranjas. Parece que nunca fue militante del movimiento gremial, pero iba como a trabajos como de estos de verano, de los gremialistas, en fin. Tal como él, muchos de ese núcleo eran personas que no eran, yo creo, de culturas políticas tan arraigadas como un Crispi. Crispi es un socialista, sí, pero de foto, ¿sabes? O Zafiro, que era un ese cambio tan radical, ¿tú crees que es como un cambio como de convencimiento teórico, ideológico, o obedece más como algo táctico de poder? Oye, por aquí tenemos una oportunidad, chao, hagámonos zurdos también. Es que los seres humanos tomamos nuestras decisiones sin siquiera nosotros saber por qué las tomamos y en una mezcla de motivos estéticos, cognitivos, de intencionalidad, en fin. Yo te diría que, a ver, mi impresión es que ellos eran personas, como es obvio en un cabro que está recién entrando a la universidad, sin muchas ideas políticas claras, que más o menos indistintamente tenían seguramente algo así como un sentido de acción política, de servicio público, les interesaba la cosa, así como pero es gente que con movimientos finos de la aguja, digamos, como dice Max Weber, digamos, de los rieles del tren, podrían haber sido del movimiento gremial o del NAU, ¿cachai? Con movimientos muy finos. Pero supongo que así pasa con las biografías de muchas personas. O sea, Pancho Vidal estuvo en el movimiento nacional y en fin, hay millones de ejemplos de personas que se han movido así por cosas coyunturales. Y yo creo que cuando llega el movimiento estudiantil del 2011, no hay un cambio tan radical, sino que es un cambio, digamos, no radical en el sentido abrupto, es un cambio gradual en el que se ven con esta vocería. Ellos genuinamente estaban convencidos de las cosas que decían, no es que hayan estado así como tácticamente intentando izquierdizarse, pero las voces que eran más moderadas se fueron perdiendo fuerza y surgió una especie de cúpula en ese grupo que yo sigo convencido de que incluso a día de hoy es más moderada que las bases que las alientan y que las levantaron hasta el sitio en el que están. A mí me parece que fue muy evidente, incluso en las controversias internas de Revolución Democrática, que esta cúpula, que sobre todo eran Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Noam Titelman, en fin, esta gente, el propio Checopar, y que me acuerdo que los llamaban pantalones largos, no sé exactamente si esa etiqueta será funcional para describirlos a todos ellos, pero era como una de las facciones internas que tenían en RD, eran más moderados que sus bases electorales y sus bases partidarias, digamos, más que electorales, al punto que las élites querían, digamos, ser como colaboración crítica del movimiento de Bachelet, que querían ser gobierno básicamente con Bachelet, porque lo fueron, claro, pero las bases no querían, las bases querían ser oposición de Bachelet y consideraban las bases, no todas por supuesto, pero yo te diría que el grueso, así, el militante de RD fue completamente anticoncertación y la llamaban concertraición, y que tenían toda esta como la retórica, digamos, de que la concertación era otra derecha, y todo, mientras que yo diría que esas cúpulas eran personas que normalmente 5 años antes ellos habrían pensado, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos a las juventudes de la DC y del Partido Socialista o armamos algo nuevo? Y que tácticamente decidieron armar algo nuevo, les pareció que era un atajo, digamos, a los puestos a los que querían llegar, pero que en el proceso se vieron manejando un animal
que era muchísimo más poderoso que el que ellos hubiesen estimado, porque los procesos políticos fueron así, la concertación se desintegró interiormente, y a ellos no les tocó hacer la renovación interna de la concertación, sino que sepultarla desde fuera. Pero eso fue un accidente, yo creo. O sea, fue un accidente con respecto a personas como Miguel Crispi, como Giorgio, y no te hablo de gente como Joaquín Walker o como José Maritano, Nacho Zafirio, que eran muy importantes en esos primeros tiempos, y que yo me imagino que más allá de las explicaciones que te dé cada uno de ellos, de su propia deriva, ninguno me lo imagino cómodo en un movimiento como Revolución Democrática, y si es que alguno lo está, sin duda lo está reconociéndose a sí mismo, que lo está porque su identidad política es ahora completamente distinta a la que era el 2008, ¿cachai? Que las identidades políticas que ellos tenían hace 15 años, cuando eran dirigentes estudiantiles, no coincidían con lo que fue luego, digamos, la izquierda chilena. Perfecto. Oye, ¿y cómo fue este como último tiempo en la izquierda en la Católica, y en la universidad en general, cuando llega el tema más feminista, más de liberación homosexual y también como más radicalismo en temas de izquierda? Yo no sé si están los autonomistas en la Católica, no tengo idea, pero me imagino que también hay otras izquierdas que fueron como más rudas en los últimos, no sé, 5 años, quizás en el gobierno Piñera incluso. Sí, o sea, los últimos 5 años es un plazo que yo ya no cubro. Quiero decir, yo me fui de la Católica el año 2018, si no me equivoco. Sí, 2018. Pero claro, los últimos años en los que yo estuve, efectivamente, la izquierda se vuelve completamente, hegemónicamente posmoderna, te diría yo, en el sentido de que sus banderas críticas, así cruciales, empiezan a ser el feminismo. Yo te diría que el feminismo con más fuerza que la cuestión LGBT. La cuestión LGBT tuvo como un boom, que obviamente duró lo que duró la discusión sobre el acuerdo de unión civil y como del matrimonio gay, pero yo diría que duró 1 año, 2 años, como boom. Inmediatamente fue importada, o sea, tú mirabas el año, yo me acuerdo, el año 2000, debe haber sido esto el año 2010, antes del movimiento estudiantil, o quizá incluso, no, miento. A ver, déjame sacarte la cuenta, porque yo creo que te puedo decir qué año fue. Yo te diría que esto debe haber sido el año 2011, un debate en el que estaban Crecer, que era como la izquierda dura, estaba la NAU, que ya se llamaba el NAU, estaba Solidaridad y estaba el movimiento gremial, un debate en ciencias sociales, en el territorio de ciencias sociales. Y les preguntan por su posición acerca del matrimonio igualitario, como lo llamaban ellos. Y recuerdo, 2000, yo no estoy seguro si 2011 o 2012, pero es en pleno movimiento estudiantil, porque me acuerdo de que tengo en la cabeza quién era el candidato a territorial por Solidaridad y quién era el candidato por el NAU, me acuerdo de ellos. Me acuerdo de todos los candidatos, eran todos personas entre 1 y 2 años menores que nosotros. Bueno, no importa, pero lo que es importante como dato es que Solidaridad se pronunció en contra y Crecer, el NAU y el movimiento gremial dijeron no tener posición. Y la razón por la que no tenían posición es que dentro estaban divididos. Lo que a mí yo me acuerdo que me llamó la atención ya en esa época. Yo decía, ¿quién es la persona que está metido en Crecer y que tiene una posición tan clara contra el matrimonio gay como para impedirles construir un discurso coherente en un debate de consejeros territoriales? Como estalinistas antiguos, ¿sí o no? Yo supongo que deben haber tenido una base, me imagino que evangélica o algo parecido a eso, y que claro, que tenía una postura en contra, o bien que por alguna razón estaba la sensación de que esos eran temas que hacían perder votos. No sé, o quizá era, yo me imagino, que tienen que ser tipos que pensaban que en el fondo como que todo el rollo homosexual es como una cuestión súper burguesa, en el fondo, como un lujo pequeño burgués. Puede ser, o sea, yo conozco ese perfil y sé que existe, hay intelectuales que están en esa todavía,
Pero yo no me lo imagino culturalmente ese fenómeno en los estudiantes de la Universidad Católica. Claro, No me lo imagino. y con el poder suficiente para vetar, digamos, una posición de ese tipo, claro. Cuando tú tenías obviamente candidatos que eran, pero así, muy proselitistas LGBT, ¿cachai? En fin, pero lo que te quiero decir es que hasta el año, yo creo que 2011-2012, la situación era esa, y yo creo que año 2013-14, ya dentro de la izquierda tienes así, pero unanimidad en la bandera LGBT, y de hecho se transforma como en su causa principal en algún momento, bueno, sobre todo cuando el movimiento estudiantil se disipa y se tranquiliza. Pero eso yo creo que duró un año o dos como boom, eso es lo que te iba diciendo, y que en cambio el feminismo estuvo muchísimos años, o sea, yo creo que unos 4 años hasta que yo me fui, y supongo que debe seguir siendo una bandera muy, muy nuclear en la izquierda universitaria, eh, porque era el tema central, y las reivindicaciones más tradicionales de la izquierda, así como la justicia laboral, en fin, ese tipo de cosas que eran las banderas en los tiempos en los que yo tenía participación, en que se hacían mesas, así como con los sindicatos, probablemente siguen existiendo, y si tú le preguntas a un militante de esas organizaciones te va a decir que son fundamentales, en fin, pero si tú miráis como los carteles y miráis como las estrategias de propaganda y miráis como dónde se cuecen los votos, o sea, estoy convencido que les resulta más importante tener una cuota femenina suficiente, lo que debe significar la mitad más uno de sus listas o algo así, y tener una cuota gay suficiente, que tener cubierto que el 50% y más de su lista sean personas de origen socioeconómico no cuico. ¿Cachai? Eso estoy seguro que les da lo mismo, que sea toda la lista de gente como de colegios privados, ponte tú, ¿cachai? Quizás dentro de alguna de estas organizaciones todavía es importante mantener uno, ¿cachai? Que sea como más Se da eso más proletario. en la derecha universitaria que en la izquierda universitaria como es, Lo que ese llaman, complejo, por así decirlo. claro, claro. Oye, es chistoso, pero ¿qué te toca? O sea, sobre todo en los últimos años, ya 2018, 2017, que es como justo como el preludio antes de lo que pasa en 2019, ¿cuáles eran como los niveles de delirio más grandes que tú veías ahí en la izquierda, realmente con tus alumnos, como en términos de las cuestiones que creían? A ver, lo que pasa es que sí, a mí toda esta cuestión, a mí la filosofía posmoderna, digamos así, me parece como cuerpo una especie de delirio, me parece un irracionalismo muy patente, y que te lo puede sostener un intelectual brillante. Digamos, tú ponías a Derrida a hablar, y Derrida puede como vomitarte posmodernismo sin dejar de ser coherente y sin dejar de ser inteligente. Tú pones un estudiante de ciencias sociales, digamos, de sociología, antropología, de humanidades, a empaparse con esas tesis desde que tiene 19 años, y el resultante es una persona incapaz de pensar con lógica argumentativa, ¿cachai? Esto puede sonar como que yo estoy siendo como entre arrogante y pesado, pero no lo digo de pesado, o sea, a mí realmente me pasa que de repente tú intentas mostrar que algo es una contradicción, y alguien te dice, sí, pues es una contradicción, pues pero si la vida está llena de contradicciones. Y es como, no, pero es que tu argumento tiene una contradicción lógica. Y te dicen, pero es que la lógica está ahí como pensando en categorías logocéntricas. Y ya, ese es un tema, ellos atacan el logocentrismo. Claro, o sea, Derrida ataca el logocentrismo. Ah, claro. Un estudiante de tercer año no sabe, quiero decir, no quiero ser peyorativo con un estudiante, pero yo te diría, no tiene la mente suficientemente vertebrada como para entender las consecuencias últimas de su propia crítica, o de la crítica de la que se ha empapado desde que empezó a pensar en conceptos un poco más complejos que los que
que los que traía desde el colegio o desde, bueno, toda su etapa previa a entrar a la universidad. Entonces, lo que yo te diría es que yo me topé con muchos alumnos, muchos de ellos muy inteligentes, ¿ah? No estoy diciendo que sean tontos ni nada parecido a eso, muy inteligentes, pero que fueron bombardeados de una manera de articular el discurso que es completamente como insensible a la distinción entre verdad y mentira, entre verdad y falsedad. Ese es un punto bien interesante, Eduardo, y en el fondo, no quiero dar nombres porque tampoco los conozco mucho, pero estos como diputados que salen a veces de partidos nuevos, así como Comunes, Convergencia Social, Alondra no sé cuánto, qué sé yo, como gente pirata que salió como en los últimos 2 años, que uno los ve como en esa parada. Entonces yo tengo la duda, es como son así como tú los describes, como gente que no tiene como un pensamiento vertebrado, o saben internamente que hay una contradicción y filo les da lo mismo, como propaganda política y están como en esa onda y se hacen los giles, digamos. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que son honestos. Yo creo que son honestos. O sea, no creo que haya, digamos, las personas. Quiero decir, a mí me acuerdo que me pasó en un seminario, ni siquiera en un debate, en un seminario sobre, ya ni me acuerdo qué. Era sobre. Bueno, da lo mismo, porque se hizo en educación. Y recuerdo que yo dije algo, una estudiante me hizo una intervención, en fin, y que tenía dentro de sí una cosa que era contradictoria. Y yo, no como una manera de confrontarla políticamente, porque de hecho no se lo dije en público, sino que esperé hasta el final, y viendo que ella estaba ahí, me acerqué a ella y le dije: oye, eso que acabas de decir es contradictorio o tiene problemas, digamos, no es posible que sea cierto por esto. Y le expliqué, digamos así como la estructura del argumento, por qué lo que ella estaba diciendo no funcionaba el argumento que sostenía lo que estaba diciendo. Y ella me dice como, ¿eso opinas tú, po? Y yo le digo así como, claro, eso es lo que opino yo, pero te estoy explicando por qué esto es verdad, ¿cachai? Y ella me dice así como verdad, como que le pareció como completamente exótico que alguien le dijera que había algo que era verdad, y me dice así como, ¿tu verdad? Bueno, en fin, lo que quiero decir es que cuando alguien dice tu verdad, mi verdad, esas cosas que uno se encuentra como en la vulgata de la discusión posmoderna, cuando tú dices, eso es tu verdad, esto es mi verdad, tú no estás usando la palabra verdad. Entonces, digamos, el concepto de verdad no admite el tipo de bifurcación que se está haciendo con ese concepto, como para decir, mira, tú tienes una verdad, yo tengo. Y yo estoy convencido de que si tú pusieras a una persona que te sostiene esas cosas frente a algo que le importara, que le decía, por ejemplo, a ver, si alguien te dice, en Chile en la dictadura no hubo violación a los derechos humanos, esa es mi verdad y me da lo mismo lo que opines tú, ¿te parece que esa es una posición simétrica con la tuya? Con la tuya, que tú dices que sí, que hubo tortura en Chile y desaparición. Y obviamente, si es que la pones en una situación así, te va a decir, no, lo que yo estoy diciendo es más verdad que lo que está diciendo esa otra persona. Pero, ya, y ahora aplícalo a tu propio argumento. Digamos, tú me estabas diciendo hace un momento que tú tenías una verdad, yo tengo otra y que da un poco lo mismo. Sí, ¿cachai? Es como que no le importa que no haya como consistencia lógica entre los fundamentos de sus propias posiciones. Y a mí eso me parece que no es táctica, y que tampoco es tontera, sino que es el daño como yo diría, el daño ideológico que se le puede hacer a alguien cuando le empiezas a enseñar, como a bombardear la cabeza y a obligar a entender o a reproducir al menos estructuras argumentativas muy complejas y antilogocéntricas, cuando todavía no entienden y no son capaces de articular una estructura argumental logocéntrica, ¿cachai? O sea, ahora, y tú veis que, perdón, es interesante, pero tú veis que en el fondo hay como un quiebre, o un posible quiebre entre una izquierda que no es tan posmoderna, que mira como
como infantil a esta izquierda. Pienso sobre todo en Mayol, como Mayol, que me lo explica así, pero Mayol como que desprecia a Jackson y a RD y al Frente Amplio, como que los encuentra como patéticos en el fondo. La Pamela Giles es lo mismo, Claro. y quizás Sharp también, no tengo idea, pero como una izquierda como, no sé si más dura, pero quizás como más racional, ¿no creen? ¿Cómo? Sí, materialista. Materialista. O sea, marxista, digamos. Como Marxista, una izquierda que sigue creyendo en Marx, por así decirlo. Los comunistas, de hecho, los comunistas. Yo no sé. Ahora, depende de la generación de comunistas. Modernos. ¿Cómo? ¿Tú crees que la Camila Vallejo y la Carol Cariola están en esta parada o es como que posan? A ver, para mí ellas son un poco insondables, pero yo te diría, el Partido Comunista en concreto tiene una estructura mental táctica. Y ellos sí, yo te diría que les da lo mismo defender algo que saben que es falso, porque es una pregunta que les parece trivial, ¿cachai? Absolutamente trivial. Aquí se trata la política, se trata de correlaciones de fuerza. Acá lo que hay que ver es qué posición contribuye a que la fuerza vuelva a estar o empiece a estar por vez primera en el lado del pueblo y no en el lado de la burguesía o la manera en que sea que se conceptualicen a los opresores del pueblo en un momento histórico determinado, en fin. Y hay gente que tiene esa estructura mental y por razones tácticas van a decir, oye, todas estas tensiones que los posmos producen nos convienen, o sea, hay que alentarlas. Y si alentarlas significa deconstruir tu lenguaje y empezar a hablar, lo hacen y lo abrazan y les da lo mismo. Ahora, si el día de mañana les tocara, por razones tácticas, igualmente devolver a los trans a campos de concentración y llegaran a la conclusión de que realmente es como una exigencia de la revolución, o sea, lo harían. Y yo creo que ellos se reconocen. ¿Cómo? China. Claro, bueno, China, o sea, Corea, ¿cachai? Es como o la Revolución Cubana. La Revolución Cubana era de un nivel de severidad con los grupos LGBT que no tenía nadie en el continente, ¿cachai? Así como una peladura de cables, o sea, ninguna... Claro, tú decís, en Chile, por ejemplo, estaba prohibida la sodomía, ¿cachai? Era ilegal. Sí, pues es verdad que era ilegal. Pero en Chile no mandabas a alguien como a un campo de tortura por ser presuntamente homosexual, ¿cachai? Como hizo la Revolución Cubana. Y por rollo, así como tesis, bueno, en fin, no sé. Creo que, no digo que, obviamente la izquierda de ahora no es así, la izquierda de ahora es como muy respetuosa, insisto, honestamente, yo creo que son muy respetuosos de las múltiples diversidades en el plano sexual que se puedan encontrar y de la identidad y de todas esas cosas. Pero los que lo son desde una trayectoria intelectual leninista, lo son por motivos tácticos y por motivos tácticos lo pueden dejar de ser en el momento en el que sus cálculos digan que la revolución ya no va por ese lado y que puede ser eso en 50 años más o puede ser en 20. Oye, Eduardo, y esta izquierda posmoderna, que me imagino que en esta izquierda posmoderna tú también metes, por ejemplo, a los autonomistas, ¿o no? O a estos como comunes. Es que depende. Social. Depende. Los autonomistas como Boric, por ejemplo. Claro, como Boric sí, pero Boric es como un gran pulmón desprendido de una tradición intelectual que era más rigurosa. A mí me tocó una vez debatir también con Pancho Figueroa, que en ese momento era candidato a diputado y después fue director de Novo 21, no sé si es todavía, bueno, pero en fin, pero era de ese mundo, como Carlos Ruiz, esa gente, cuando todavía ellos con Filbaum, Andrés Filbaum y Boric era parte de eso, y Sharp también, antes de que ellos se pelearan y se rompieran, y a mí Figueroa me pareció un tipo con una capacidad, digamos, con una lógica intelectual sorprendente. O sea, el tipo realmente era alguien que entendía lo que decía y lo articulaba de manera coherente y muy robusto, así intelectualmente. Misma impresión que tengo, por ejemplo, o que tenía en algún momento, tendría que ahora volver a someterlo a evaluación crítica de Noam Titelman,
¿ya? Y obviamente Carlos Ruiz también es un tipo así. Pero me parece que ellos son distintos a Boric. Es como que Boric es mucho más alguien como... Ellos pesan poco hoy día. Sí, nada, po, pero pesaron mucho. O sea, en la prehistoria de todo lo que está pasando ahora en Chile, están ellos como un polo que yo creo que fue decisivo en la capacidad de darle discurso, de articular un discurso para la izquierda estudiantil. Yo creo que eso es Oye, un gran mérito de gente como Carlos Ruiz. pero esta izquierda más postmoderna, en el fondo, que es la que predomina, por lo menos en el gobierno hoy día, me da la sensación. Más que Carlos Ruiz o qué sé yo. Sí, claro. ¿Cómo se relaciona con la democracia? ¿Cómo entienden la democracia ahí, a tu juicio? Por lo que tuviste también, ellos participaban de elecciones, en la Católica, qué sé yo, bueno, en otras universidades también. Bueno, es que, a ver, yo creo que ahí habría que precisar cosas. Creo que, a ver, primero hay que precisar cómo está entendiendo cada uno la democracia y si es que, creo que es la hora, es la hora tal vez, al menos a nivel como de discusión intelectual, de recuperar la tóxica costumbre sesentera, setentera, de ponerle apellidos a la democracia y de distinguir una democracia de otra, ¿cachai? Porque democracia pueden ser las instituciones democráticas, las tradiciones democráticas, los partidos políticos, sufragio universal, y definir un régimen o una actitud democrática como aquella que respeta esas cosas. O bien tú puedes tener nociones como más sustantivas de democracia en que no te importan tanto esas cosas y te importa más, por ejemplo, que haya igualdad socioeconómica entre las personas. Ya por eso te preguntaba, porque en el fondo la democracia marxista es como ya esta democracia popular, que no es que no se traduce en el tema como electorero, sino que en el fondo ellos entienden como esta democracia popular como como con la misma capacidad de todos, digamos, de acceder a recursos y qué sé yo, a bienes y a poder productivo. Y entonces, ahí las elecciones no juegan un rol, digamos, en esta democracia popular, se entiende por otro lado. Pero Claro. esta izquierda como más postmoderna, ¿qué apellido le ponen a la democracia y cómo la entiende? Y te pregunto porque ellos son los que están gobernando hoy. Claro, lo que pasa es que yo no creo que quiero decir, yo no creo que esté gobernando hoy una izquierda posmoderna, creo que está gobernando una izquierda multiforme que incluye dentro de sí, como algo con mucha influencia y con capacidad de tornarse hegemónica, una cultura posmoderna que tiene así como una fuerza medio corrosiva, pero que yo creo que es bien limitada. Y por decir algo, yo creo que Derrida, por ejemplo, que para mí es el intelectual más importante de la tradición posmoderna en filosofía, también lo creo. O sea, Derrida estaba convencido de que el posmodernismo no iba a triunfar como corriente filosófica por un siglo, por ejemplo, ¿cachai? O sea, que puede tener un momento de brillo y de esplendor, y pues, la vida académica, entre muchos vicios, tiene una necesidad de novedad constante, porque tú necesitas publicar cosas nuevas, y descubrir cosas nuevas de verdad es muy difícil, sobre todo en ciencias sociales. Entonces, es más fácil volver a discutir sobre cosas antiguas y poner en entredicho cosas que todo el mundo ha creído siempre, en fin. Entonces, tú la rompes cuando dices, oye, ¿sabes qué? Yo creo que el ser humano en realidad no es libre o no es racional. Y como hizo Foucault, ¿cachai? O como hizo, en fin, gente que dice cosas que son obviamente falsas y que no soportarían, así como una evaluación muy seria si es que uno las llevara hasta sus últimas consecuencias, pero que es gente brillante, capaz de articularidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Me voy por las ramas. Lo que quiero decir es que creo que esto es una de muchas influencias que inciden en la cultura de esta izquierda, que para mí tiene un problema, o acarrea un problema, y es que la parte, llamamos así, de las reglas, le importa poco. Las mira con desdén, o con cierto desdén. O sea, el propio estallido social de estos años dio muestras de una falta de lealtad democrática
y con lealtad democrática me refiero a lealtad a las instituciones democráticas, muy preocupante en la izquierda, como más, que se entusiasmó más con lo que estaba pasando. O sea, yo puedo entender, de hecho entiendo, me parece que es la posición correcta a tomar, que alguien diga, en Chile hay un montón de injusticia, en Chile hay un montón de razones legítimas para sentir malestar y para estar política y socialmente desintegrado y para involucrarse en actos de violencia callejera, por ejemplo. Ya, eso, perfecto. Ahora, que alguien vea lo que está pasando, que se están incendiando los metros, ¿cachai? Que están quemando como los moles y los hospitales y las iglesias, y que diga qué lindo esto que está pasando, Chile está despertando, esa como actitud, qué lindo esto que está pasando, a mí me parece siniestra y me parece como motivo de mucha preocupación, mucha preocupación. Creo que esto lo decía Gumucio. Gumucio es otro representante así muy estelar de esa como izquierda que sigue aferrada a tesis materialistas, ¿cachai? A la que todas estas cosas como Posmo le parecen como, de hecho, que reman para el otro lado, que construyen un mundo individualista y tienen rollos como contra el individualismo. Y lo que él decía es como, si te parece bonito todo esto, es porque eres como una persona muy cuica que nunca ha tenido ningún problema y que no entiende las consecuencias de esto que estamos viendo, ¿cachai? O sea, cuando tú tienes esos niveles de violencia durante tanto tiempo, con las consecuencias que uno sabe que va a tener, por ejemplo, para el fortalecimiento de la posición de los narcotraficantes en las poblaciones, un montón de cosas, ¿sí? Como cuando pasa algo como esto, tú sabes que Chile se está empobreciendo 10 años, o 20, o 25, ¿cachai? Y que un país se empobrezca 10, 20, 25 años, o sea, que vuelva, que se retrotraiga 25 años en términos de desarrollo humano, no es lindo para nadie. Sin importar que te puedan salir cosas buenas y que pudiera salir algo bueno de todo eso, que puede salir o puede no salir nada bueno, pero en fin, quiero decir, más allá de lo bueno que pueda salir, tú no puedes no tener una cierta preocupación interior cuando ves que toda esta destrucción en infraestructura son cosas que hay que volver a hacer, que hay que volver a construir, digamos, o sea, que hay que reconstruir el metro, y todos esos recursos que van a reconstruir las consecuencias de la violencia son recursos que no van a construir otras cosas que también se necesitan en un país que sigue teniendo un montón de carencias. En fin, entonces yo te diría que lo que yo vi en ese proceso, gente que te decía como muera Piñera, gente que tiene una opinión como que quería acabar con Carabineros, ponte tú. Ya, una cosa también es indignarte con que los pacos, ¿cachai? Como traten de una manera u otra a las personas por testimonios, por datos agregados, por lo que tú quieras. Indignarte, ya. Y otra cosa es como el muerte a la yuta, ¿cachai? Como en las paredes, y que pone como objeto, digamos, de tu crítica al órgano canónico del Estado moderno, ¿cachai? Que es como el aparato policial, el aparato coercitivo. Y es como, pero esto no era una izquierda, y como la izquierda no estaba como a favor del Estado en principio, quería como más Estado, y como que el grito de la izquierda no era muerte al capital, ¿por qué de pronto es muerte a la policía, ¿cachai? Y claro, yo creo que lo que hay ahí es una alianza que se produjo entre anarquismo, estudiantes secundarios que políticamente obviamente eso sí que están desintegrados, y algo de influencia importante del narcotráfico. Yo lo pensé como sobre todo por esto de que se involucraran como las barras de los equipos de fútbol. Eso siempre me hace pensar que está el narco metido cuando se involucran los de abajo y la garra blanca. Yo digo, ya, aquí probablemente está el narco jugando algún papel, como jugaron grupos que normalmente estaban despolitizados. Entonces a mí toda esa como falta de organicidad me hace pensar que no hay no es esa izquierda como institucional, con proyectos, a la que le importan las reglas, que es consciente de que los que necesitan las instituciones son justamente los pobres, porque son los que no tienen una posición individual fuerte, ¿cachai? Si cuando las instituciones se debilitan, los que salen perjudicados son los menos privilegiados, ¿cachai?
no es como, oh, debilitemos las instituciones porque queremos más justicia. O sea, el debilitamiento de las instituciones, como, en fin, no favorecen nada a los más pobres. Bueno, en fin. A mí me pareció que sí, que en eso que pasó en esos últimos, de los años 2018, 19, antes del COVID, daba cuenta de una izquierda nueva que es muy caótica interiormente, y en ese caos desdeña las reglas, y las reglas a mi juicio son muy importantes para lo que tradicionalmente hemos llamado democracia. Ahora tú después tienes tipos que te lo argumentan, así como Ernesto Laclau, la Chantal Mouffe, y de ahí sale una manera de defender una especie de democracia popular o populista, lo defenderán ellos, antiburguesa, anti partidos políticos, anti-mainstream, anti-institucional, en último término. Pero creo que eso, digamos, no creo que los políticos chilenos sean como Pablo Iglesias, que andan leyendo a Ernesto Laclau, ¿cachai? Yo creo que beben de una idea muy, muy gaseosa y que anda circulando en el aire y que los inspira vagamente, nomás, po. Oye, y un poco para terminar, Eduardo, ¿qué predicción ves tú en esta orgánica de la izquierda, en su cohesión, ahora que están sobre todo en el poder? O sea, yo creo que van a tener que seguir lidiando como ha sido la gran tara de la izquierda desde todo el siglo XX, con sus fantasmas internos. Quiero decir, dentro del mundo que está en el gobierno ahora, tú tienes posiciones absolutamente irreconciliables en torno a un montón de temas que son críticos. Quiero decir, si es que tú tomas el discurso de Boric para la segunda vuelta, como ese Boric que termina defendiendo hasta el rodeo, y que te dice, y que se presenta a sí mismo como una víctima, ¿cachai? De la funa de como la izquierda, ¿cachai? Como que lo fue, si lo escupieron ahí en la Plaza Italia, no sé, filo, que es verdad que él fue víctima de funa, pero termina así como contra, casi así como el loco. Hay que aplicar todo el rigor de la ley contra los que hacen barricadas y contra los que se toman los colegios, ¿cachai? Como, en fin, si tú tomaras a ese Gabriel Boric y tomaras el fuero íntimo de algunas personas cercanas a él, no quiero dar nombres porque algunos son cercanos a mí, no quiero echarlos al agua como unos momios fascinerosos, digamos, y que después los terminen perjudicando a ellos. Sobre todo me parece deseable que gente más o menos racional y más o menos moderada esté en posiciones de influencia, pero creo que hay gente que escucha los discursos de la señora Loncón y le parecen absolutamente desquiciados, ¿cachai? Y le estoy hablando como de la presidente de la constituyente, y son como dos mundos, al menos dos, o sea, son miles, pero son mundos que tienen que intentar gobernar. Y a mí lo que me dio susto siempre, la razón por la que yo tenía susto y sigo teniendo, o sea, hasta que me demuestren lo contrario de este gobierno, es porque yo no sé si Boric va a tener la capacidad de controlar a sus propios monstruos. Yo tenía un amigo, tampoco voy a dar su nombre, tengo un amigo, yo he sido un ingrato con él, pero sigue siendo mi amigo, creo, que decía, él era militante de Revolución Democrática, y me decía en una oportunidad que le producía angustia después de algunas asambleas salir con la conciencia de que se había metido en la cama con criminales, ¿cachai? Porque claro, él en ese momento era la candidatura de la Bea Sánchez, y él estaba en grupos programáticos, en fin, y estaban en un grupo programático, él un tipo también súper como técnico. Era harto más piolita que la izquierda ahora. O sea, pero no las asambleas, porque tú en las asambleas ahí tenías gente que decía,
lo que hay que hacer es empezar por armar un comité de expropiación, cosa que entró en el programa de la Bea Sánchez. Yo nunca voy a olvidar esa bala. El programa de la Bea Sánchez incluía un comité de expropiaciones, un grupúsculo dedicado exclusivamente a organizar cómo nos vamos a expropiar todo, que estaban en contra de la propiedad privada. En contra de la propiedad privada, ¿cachai? Que esto en una asamblea como izquierdosa en ciencias sociales, esto es algo que cuela, y la gente puede decir, hay que abolir la propiedad privada. Ahora, si tú tratas de trasladar eso a un grupo humano que está redactando como una constitución y que tiene por delante 4 años de gobierno con problemas serios de seguridad pública, como de salud pública, en fin, como un montón de problemas reales a los que atender. Y tú decís, ¿tú te imagináis si se fueran así en la peregrina y decir, oye, pero ya, pues nosotros no teníamos un comité de expropiaciones? ¿Por qué sigue habiendo empresa privada? En fin, yo creo que el gran desafío que va a tener el gobierno es controlar a la gente que no es poca y que es muy enérgica, y que quiere tensionar el elástico hasta niveles completamente desquiciados, ¿cachai? Que quieren darle plena autonomía a los pueblos originarios en lo que llaman el Wallmapu, digamos, y que puede implicar así como la expulsión de los no mapuches de la Araucanía, si es que así lo dispone el Consejo de todas las Tierras, ¿cachai? Te estoy hablando estoy inventando algo, pero quiero decir, hay gente que estaría dispuesta a apoyar esa tesis, ¿cachai? Mucha. Yo tenía un alumno que me decía, si nosotros llegamos al poder, te vamos a fusilar. Tú estás en la lista de los que tienen que recibir balas, no pistolas. Y me lo decía como, era un alumno mío con el que yo me llevaba bien, nos quedábamos conversando. Ahora, yo no me siento como preocupado personalmente por mi seguridad, porque, en fin, me da igual, ¿cachai? Pero es un tipo que está en el gobierno ahora, ¿cachai? Y que me dijo a mí hace 10 años que si alguna vez ellos llegaban al gobierno, yo era de los que recibían balas y no, siendo que yo era en esa época de la izquierda en la Católica, ¿cachai? Yo era como un loco asociado al NAU. Nunca fui realmente NAU, pero la gente me asociaba al NAU y yo andaba con chapitas del NAU. Pero claro, él consideraba que yo era un reaccionario, ¿cachai? Que a mí había que mandarme al paredón. Debe pensar que Jackson es un facho. O sea, seguro de pensar que Boric es un facho, po. O sea, que todos, pero sí hubo gente que sacó, digamos, los tipos que le escupieron a Boric, los que sacan de la Plaza Italia a Jadwe, digamos, que en ese momento de la cuestión era como más de izquierda que Boric. O sea, Boric ya se estaba perfilando como una especie de moderado dentro del mundo de la izquierda radical chilena, ¿cachai? Esos tipos que sacan a Jadwe de la Plaza Italia a piedrazo, o que funan a la Bea Sánchez cuando la ven, los que consideran que básicamente todo el Frente Amplio y todo el gobierno actual es cómplice de que haya presos políticos porque votaron no sé qué cosa, no sé qué contexto. Gente que está presa porque tenía como cocaína y como armamento de guerra en sus manos cuando los registraron las casas, ¿cachai? En fin, yo creo que con ese tipo de identidades políticas tiene que lidiar el gobierno, y guardando las diferencias, pero en fin, pero es lo que es. Fue el problema con el que tuvo que lidiar el presidente Allende en su momento, ¿cachai? Que él tenía una identidad, llamémoslo como democrática, él distinguía democracia burguesa de democracia proletaria o democracia popular, pero era demócrata, o sea, él quería tener elecciones y respetar las instituciones, más o menos al menos, pero tenía como a la BOP que venía como de, no sé, matar a Pérez Sujovic, ¿cachai? Y los tenía en el gobierno, y tenía como gente así con la que tenía que lidiar, y que contribuyeron junto con la CIA y con todo lo que nosotros sabemos, pero que contribuyeron a la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular de manera súper decisiva. Yo no sé, la historia no se repite, cada proceso tiene sus propias cosas, pero al menos como a nivel de patrones a los que prestar atención,
los gobiernos de izquierda que llegan al poder con gente de ultra izquierda tienen que como asumir un desafío muy complicado en administrar a sus propios patos malos, ¿cachai? Oye, Eduardo, y llegando al final ya, nos han llegado muchas preguntas del público, ¿ah? ¿Ya? Elegimos una. Déjame buscarla por acá. Una de Daniel Piña de Ñuñoa, ¿Ya? que dice: Eduardo, mucho tiempo ha pasado desde que te fuiste de la PUC y abandonaste este nicho de política universitaria en el que estabas iniciando un promisorio camino. Sin embargo, a medida que pasan los años y debido a lo abrupto de tu salida y a la poca claridad con respecto a este asunto, se ha ido formando un caldo de cultivo que ha dado pie a cientos de distintas teorías que han tratado de llenar esos vacíos de información que han quedado. Mucha gente se pregunta, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué efectos tuvo esto para la derecha universitaria? ¿Qué manos negras estuvieron involucradas? Y un largo etcétera. Me gustaría aprovechar este espacio que tenemos y darte la oportunidad de que cortes con todos esos rumores y puedas contar cuál es tu verdad frente a estos hechos. El país te escucha con atención. Ah, excelente, Daniel Piña de Ñuñoa. No, o sea, yo nunca me he tenido, nunca me he concebido a mí mismo como una persona que vaya a dedicarse a la política en primera fila, nunca. Eh, Cuando la situación me parece que así me lo reclama, estoy dispuesto a involucrarme de manera muy intensa con la cosa política. Y yo he sido militante, fui militante básicamente desde que entré a la universidad hasta que me vine, me fui, porque ahora estoy en Chile, al menos por un tiempo, a Inglaterra, hasta que empecé el doctorado. Yo participé de alguna organización política siempre. Pero nunca pensé en dedicarme a la política como candidato y qué sé yo. Y cuanto más las circunstancias parecían empujarme hacia allá, más evidente se hacía para mí que no estoy hecho para esos trotes y que el tipo de como de personalidad que se requiere y las cosas que te tienen que gustar y las que te tienen que tus filias y tus fobias, digamos, tienen que ser bien distintas a las mías. Yo me veo más probablemente como un monje de biblioteca, ¿cachai? Y de claustro, que como un político que va a entregar espejitos con su nombre en una feria, ¿cachai? Pero no, yo me salí, yo me alejé de la política universitaria, o sea, de la política en general, porque no estaba la masa crítica, a mi entender, para hacer algo, po. O sea, simplemente es eso, no encontré el grupo. Y bueno, y después eso se conjugó con cuestiones personales, así como en fin, energía y capacidad de lidiar con los demás seres humanos que radicalizaron la retirada, ¿cachai? Porque yo hasta el día de hoy sigo creyendo que en algún momento me voy a volver a vincular intensamente con la política de nivel nacional. But not this day, como dice Aragorn. Bien, perfecto. Sí. Oye, muchas gracias, Eduardo, por la conversación, se pasó rápido. Esperemos tener otro capítulo más contigo hablando de cosas más entretenidas como el estado actual de la selección nacional, así que ahí vamos a estar atentos. Oye, sí, hay que hablar de fútbol. Sí. Y sobre todo, como hiciste en la presentación al comienzo, cuando ya me largo a hablar de política, lo puedo pasar bien hablando de política, pero mi corazón no está en la política, y eso es una de las cuestiones que están ahí, sí. Así que tenemos que hablar de fútbol en algún momento, o de Buscaminas o de Tetris. De Cebu. De Cebu, podríamos echar horas hablando de Cebu. Ah, qué bien, sí. Del gurú. Así es. Que descanse. Ya pues, Eduardo, que te vaya muy bien, ¿ah?
También a ti, Vicente, un abrazo grande. Gracias por la invitación. Igual. Chao. Chao.